Vamos a comenzar a través de Corintios, hermanos. A través del libro de Corintios, bueno, la primera carta de los Corintios que Pablo escribe a Corintios. Es una carta, las dos en realidad son cartas muy educativas, muy instructivas. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos enseña, muchas cosas en realidad, demasiadas. Pero vamos al capítulo 1, vamos a tratar de ir viendo un capítulo por semana. Así es que vamos a seguir, yo espero en el Señor que usted me siga a través de estas 16 semanas y podamos aprender acerca de los Corintios. Corintios capítulo 1, Corintios capítulo 1, verso 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana que nos has permitido, Señor, adorarte, y también nos has permitido, Señor, escuchar a estos niños, Padre, nuestros hijos, Señor, que se esfuerzan y también, Señor, toman su tiempo y el esmero de aprender y memorizar tu palabra. Bendice, Señor, a los niños de la iglesia, a los jóvenes, Señor, de la iglesia grandemente. Te lo pido, Señor, pon tu mano de vida, Señor, vida eterna sobre ellos también, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, pon en nuestros corazones el deseo de querer como el hacer tu palabra, tu voluntad, y que podamos, Señor, también recibir la bendición de tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Vamos a ver el primer tema en esta mañana. El tema número 1, Pablo, el apóstol enviado. Hoy en día hay muchos que dicen que son apóstoles. Sí son apóstoles, pero del diablo, hermanos. Son apóstoles de Satanás. No existe hoy en día el apostolado. Eso terminó. Pablo fue el último. Vamos a la introducción. ¿Quiénes eran los corintios, hermano? Bueno, Corinto fue una iglesia que Pablo fundó en su viaje misionero, en el primer viaje misionero, allá por el año 51, después de Cristo aproximadamente. Verá como dice ahí en Hechos capítulo 18, verso 1. Pablo llegó a esa ciudad después de ir de Atenas, pasó a Corinto y ahí él predicó. Acostumbraba él a predicar de 3 a 4 años, estar en una ciudad, hermano, trabajando, haciendo la obra y formando líderes y estableciendo una iglesia. Esa era su obra misionera. Y entonces en esa ocasión, Pablo, ahí mismo en la ciudad de Corinto, él ganó para Cristo a Pablo, a Aquila y a Priscila, y los dejó también como maestros, también Apolos, también ahí se convirtió, y los dejó como encargados de la obra de Dios. Corinto, hermano, era una ciudad muy próspera, en realidad era una ciudad muy grande. Hagan de cuenta, una ciudad como Las Vegas o como San Francisco, que son ciudades grandes, pero son profundamente depravadas. Son ciudades que son, hay una degeneración en todos los aspectos moral de lo peor. Así era Corinto. Imagínense una ciudad así, grande, enorme, próspera, pero infestada, hermano, de maldad y de pecado, ¿verdad? Usted nómbrelo. Ahí se comenzaron también los Juegos Olímpicos, que de hecho lo acaban de empezar ahorita también allá en Francia. Pero fíjense, en aquellos tiempos se comenzaba para el deporte. Hoy en día se hacen los Juegos Olímpicos para promover las agendas progresistas del LGTB y todas estas depravaciones, hermano, ¿verdad? Así es que Pablo comenzó su ministerio en estos lugares y él miró, ¿verdad?, esas olimpiadas que se comenzaban precisamente ahí en esa ciudad. Pablo predicó fervientemente, hermano, al grado tal que el líder también de la sinagoga se convirtió junto con su familia, como dice Hechos 18, versos 5 al 8, dice la Biblia, dice que cuando Silas y Timoteo, vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos
¿verdad? Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, dijo Pablo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así es que Pablo, hermano, predicaba y la gente se convertía a Cristo, porque ese es el poder del evangelio. ¿Cuáles eran, hermano, los principales problemas y retos que tenían los corintios? ¿Cuáles eran sus principales problemas y retos que tenían que vencer? Y le he dicho, le he platicado, les he enseñado que la iglesia naciente era una iglesia básicamente como poner un bebé en medio de un nido de serpientes, de víboras. Es así como nació la iglesia de Cristo. Y los retos, hermano, primero la sociedad perversa que los rodeaba, vivían en medio de una sociedad sumamente perversa. Existía ahí la Acrópolis, la Acrópolis era una semiciudad que estaba arriba en una meseta. Haga de cuenta que aquí está Bakersfield, y ahí en la parte así mira usted, va rumbo hacia Tehachapi, hay un monte alto. Y haga de cuenta que arriba había una ciudad, esa era la Acrópolis, así se le llamaba. Y ahí en ese lugar, hermano, había una diosa Afrodita, ¿verdad? Que era la diosa del amor. Y básicamente era un prostíbulo, porque así era la forma como adoraban a esa diosa, las sacerdotisas que ahí habitaban. Los hermanos de la iglesia eran sumamente divisivos, carnales, eran inmaduros. O sea, no solamente tenían problemas externos, sino que también tenían problemas internos. Eran divisivos, carnales e inmaduros. Se habían formado grupos y divisiones, unos seguidores de Apolo, otros de Pablo, otros de Pedro, vamos a verlo más adelante. Pero su mayor problema era la mundanalidad que había en ellos, porque por no quererse, hermano, divorciar del mundo y sus placeres que los rodeaban. Eso era básicamente la brecha, haga de cuenta, este cerco, estas paredes están aquí, pero había una brecha que estaba derrumbado, y esa brecha por ahí entraba la mundanalidad, hermano, a la iglesia, porque los corintios no querían alejarse, hermano, del mundo. Eso lo hablamos ayer los varones. Por esa razón, esta carta se le llama, hermano, la carta severa. Es así como algunos la denominan, la califican, esta carta de Corinto, porque Pablo les habla muy duro, les habla muy explícito, y les habla de una manera clara, ¿verdad?, acerca de su condición. Como en el capítulo 5, verso 9, entonces vemos que Pablo quizás había recibido una carta de parte de ellos, y Pablo le responde. Estas cartas, la primera y la segunda carta de Corintio, hermano, en realidad son cartas que contestan. A Pablo le había llegado una carta en la cual los corintios preguntaban, porque estaban consternados, algunos de ellos estaban preocupados y estaban asustados de las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Imagínense una iglesia llena de divisiones y de problemas y de tanta mundanalidad. Hermanos que se iban al baile el sábado y venían el domingo a la iglesia, llegaban crudos, iban de parranda y llegaban crudos el domingo. Imagínense todo lo que hacían los corintios. Entonces había un grupo de hermanos, lógicamente los más maduros, que escribieron a Pablo, le mandaron una carta. Pablo, mira, estas cosas están pasando aquí en la iglesia, ¿qué hacemos? Y estas cartas, la primera y segunda, son cartas de respuesta. Pablo les manda decir, y les manda decir de lo que se van a morir también. Amén, hermano. Apaguen sus celulares, por favor, hermanos, apaguen sus celulares. Esta carta es básicamente, hermano, un escrito a una iglesia naciente. Una iglesia que estaba empezando a desprenderse y separarse del mundo que los rodeaba, y que ellos estaban tan acostumbrados a vivir, a compartir y a socializar, ¿verdad? Pablo les explica qué tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer para ser santos. Imagínate, hermano, imagínate. La semana pasada era un tremendo borracho, te conviertes a Cristo y ahora te tenemos que enseñar cómo desprenderte de ese mundo, ¿verdad? La semana pasada todavía escuchabas a los Tigres del Sur y estabas sumamente sumergido en el secularismo, y ahora te conviertes a Cristo y se te tiene que enseñar cómo tienes que dejar toda esa vida
porque Dios nos ha llamado a ser santos. Así es que en Corinto había problemas no solo en entendimiento doctrinal, o sea, había cosas que no las comprendían bien doctrinalmente, sino también moralmente, y que estaban afectando al crecimiento y la formación de los cristianos en su carácter, que se pareciera a Cristo. Sí, porque esa es la labor de la iglesia. ¿A qué vienes a la iglesia? A que te parezcas a Cristo, no a tu compadre, no al mundo, que te parezcas a Cristo. Esa es parte de la formación del carácter de los hijos de Dios. Entonces Pablo les escribe exhortándolos a que pongan atención la vida cristiana. Entonces Pablo tiene que tener cuidado, porque como aquí hay gente de ustedes que no conocen la vida eterna, que no son salvos por sus obras, su manera, su estilo de vida, la forma de vivir. Hay gente que no conoce a Cristo. Entonces Pablo tiene que tener cuidado, porque le manda a escribir a gente muy madura, pero también esa carta, como era costumbre, la carta se leía públicamente, no nada más era para un líder, la carta se leía públicamente, y entonces la gente, hermano, escuchaba. Y la gente que estaba ahí media tibia decía, ¿a poco eso nos manda a decir el apóstol Pablo? Sí, esto les manda a decir a ustedes. Entonces Pablo tenía que tener ese tacto de cómo hacer las cosas. Esta carta vamos a ver los problemas que afronta Pablo, ¿verdad? Tales como la mala interpretación de los dones espirituales y las lenguas y su mal uso, el incesto. Había incesto, imagínense, había incesto dentro de la iglesia. ¿Cuántos saben lo que es un incesto? ¿Verdad? Había incesto, imagínense la condición que estaba, hermano. Ahora, mezcle esa mundanalidad con dones espirituales. Mezcle esa mundanalidad con el huracán de Sayamaya. Mézclelo. ¿Se imagina la condición que estaba la iglesia de Corinto? Entonces, había un sincretismo dentro de la iglesia, que básicamente, ¿verdad?, tenía que haber una corrección. También había la promoción del universalismo. Ellos creían parte de ellos creían en un universalismo. El universalismo es la creencia de que todos somos salvos, no importa que seas católico, mormón, testigo de Jehová, hasta satanista. De hecho, algunos universalistas dicen que aunque seas un ateo, vas a ser salvo. O sea, Dios te vaya a llevar al cielo aunque no creas en Él. Eso es el universalismo. Y también creían en una creencia muy extraña, que era el bautismo por los muertos. Creían en el bautizarse por los muertos. Y eso solamente lo cree una secta hoy en día. Lo creen los mormones. Ellos tienen esa creencia, hermano. Así es que si usted tiene un primo que es mormón, dígale que salga de ahí. Amén. Vamos al punto 1, la certificación de Pablo. La certificación de Pablo. Continúo. Apóstol por la voluntad y llamado de Dios. Apóstol por la voluntad y llamado de Dios. Como dice ahí en el verso 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sí, Pablo fue llamado de una manera sobrenatural y solamente Cristo podía llamar a sus apóstoles. Pablo fue enviado a predicar el evangelio, a defender el evangelio, a corregir a la iglesia con el evangelio. Esa era la labor de Pablo. Como dice ahí en Filipenses 1:17, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio. Pablo fue, hermano, no solamente tenía el deber de predicar el evangelio, tenía el deber de defender el evangelio, tenía el deber de corregir a la iglesia con el evangelio. ¿Por qué razón el apóstol es enviado a esta difícil tarea? ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia es llamada a la santidad, o sea, a la separación del mundo y su cultura. ¿Sí? El cristiano debe de hacer esa separación. Ayer el hermano en el estudio nos decía de una persona que decía que cuando estaba viendo la televisión miraba la cerveza y se le hacía agua a la boca. O sea, cuando una persona todavía tiene esa clase de emociones, de sentimientos, si eso es capaz una persona, pues hay muchas cosas que también se va a tener malos pensamientos y malos deseos la persona. Entonces, el problema es que a veces la gente no sabe hacer esa separación. Pablo era llamado, hermano, por apóstol del Señor, ¿verdad?, a enseñarle a la iglesia que debían de separarse del mundo. Debían de separarse del mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Pablo llamado los santos de Dios. ¿A quién es llamado Pablo? En el verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús. Y dice ahí en el verso 2, llamados a ser santos. ¿Sí lo va siguiendo en su Biblia, hermano? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Los que invocan a Cristo. Invocar a Cristo, la palabra invocar no es, ay Diosito, ayúdame. No es invocar. La palabra invocar viene de la palabra en la cual se usa en el matrimonio. Cuando el esposo toma a su esposa y la esposa, hermano, se sujeta a su marido, porque la Biblia dice que las esposas sujétense a sus esposas, a sus maridos. Eso es invocar. Invocar es una persona que se sujeta a la autoridad de alguien. En este caso, la mujer se sujeta a la autoridad de su esposo. De la misma manera, cuando usted invoca al Señor, usted es una persona que invoca a Cristo, significa que usted está tomando su autoridad, la autoridad de Él sobre su vida. Usted se somete. Hemos estado hablando mucho del señorío de Cristo y esta vez eso precisamente, que nos sujetamos al Señor. Cristo es nuestro Señor y debemos de apartarnos del mundo. Según Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que se sujeta a la autoridad de Cristo, apártese de toda iniquidad. Y ahí mismo en el capítulo 2, ahí mismo de 1 Timoteo 2:22, dice, huye. Esto es lo que el apóstol Pablo le recomienda a los jóvenes. Jóvenes, si quieren que les vaya bien, sigan este consejo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así es que el consejo de la palabra de Dios es que seamos llamados a la vida de santidad, a la vida apartada de este mundo. De hecho, este mundo odia al Señor, aborrece al Señor. Y nosotros somos llamados a eso. El día de hoy es muy raro cuando las iglesias llaman a la iglesia, o los ministros llaman a las iglesias, hermano, a la gente a que se aparten del mundo. Porque muchas veces las amistades, ¿a poco no hay amistades que nos llevan al mundo, hermanos? Hay amistades que nos llevan al mundo. Hay acciones que nos llevan al mundo. Hay todavía vínculos que nos llevan al mundo. Tenemos que hacer esa separación porque el Señor es nuestro Señor y estamos invocando su nombre. Punto 2, las riquezas de los dones. Las riquezas de los dones. Aunque Pablo más adelante, en el capítulo más adelante, hace una exégesis más clara acerca de los dones. En el verso 4, aquí mismo, la riqueza de los dones. Continúa adelante, la primera riqueza es la palabra de Dios. La primera riqueza es la palabra de Dios. Leamos el capítulo 1, verso 4, 1 Corintios. Gracias doy a Dios, o a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? En Él, en toda palabra y en todo conocimiento de ella. Sí, eso es la ciencia. La ciencia es el conocer la palabra de Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, el 7, que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la primera riqueza que nosotros hemos sido heredados de Dios, aparte de la vida eterna, aparte de la salvación en Cristo Jesús, la primera herencia que usted tiene es la palabra de Dios. Este libro, Dios lo diseñó en el cielo y lo dio de herencia a la iglesia. A la iglesia. Hace poco yo decía que la Biblia nunca da premios a los ignorantes. Jamás. La ignorancia no es compatible con la palabra de Dios.
Es incompatible con los hijos de Dios. Entonces la primera herencia, bueno, es como te he dicho en otras ocasiones, fuera algo totalmente paradójico, absurdo, que fueras millonario, que tuvieras una herencia, pero que vivieras en la calle, en la esquina pidiendo dinero, pidiendo monedas, pidiendo algo para comer cuando eres millonario. Es absurdo, es algo ilógico. De la misma manera, los cristianos que no aman la Biblia, que no aman la palabra de Dios, que no la estudian, no están echando mano de esa riqueza y por eso viven en pobreza espiritual. Porque esa es la primera herencia que el Señor nos da a nosotros, la palabra de Dios. Y dice ella, nos confirma, hermano, y dice el 7, de tal manera que nada te falte, ningún don, para que nada nos haga falta. Sí, así es que la palabra de Dios nos ayuda a crecer y a desarrollar todo don que hay en nuestra vida, en orden, en el debido orden y en la debida armonía con la palabra de Dios. Bueno, los dones existentes hoy en día. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Así es que usted debe de aprender a usar bien la palabra de Dios. No hay excusa, no hay pretexto, porque esa es su primera herencia de parte de Dios. ¿Sí? Y ella nos confirma, la palabra de Dios, hermano, nos confirma y hace el orden de los dones que hay en nosotros. ¿Por qué había tanto desorden en la iglesia de Corintio? ¿Por qué había tanto desorden en la iglesia de Corintio? Porque eran cristianos que desarrollaban dones, pero sin el orden de la palabra de Dios. No había orden de la palabra de Dios. De hecho, Pablo le dice a los corintios, nuestro Dios es un Dios de orden. Pero el problema era que ellos, hermanos, llegaban al servicio, llegaban al culto y se agarraban en un desorden, avisaron un pandemonio dentro de las congregaciones. Previamente ellos, los corintios, hacían un desorden. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra de Dios, porque ignoraban el orden de la palabra de Dios. Y es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, hermano. Es lamentable hacia dónde se conducen. Por eso les decía hace poco, ¿por qué usted cree que llegan esos ladrones, hermano, y con Biblia, hermano, roban a todo el mundo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué los estafan? ¿Por qué les roban? ¿Por qué tuercen la palabra y los roban como hermano, como quitarle una paleta a un niño? ¿Por qué? Porque son personas que no conocen la Escritura. Continúo adelante con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esa herencia? La finalidad de confirmarnos. La finalidad de confirmarnos, hermanos. Es la finalidad de conformarnos. Vamos al verso 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así es que el Señor nos llama a la confirmación. Y la palabra, hermano, abundante de Dios en nuestras vidas nos va confirmando. Sí, nos va confirmando el entendimiento, la fe, la convicción, nos va arraigando, nos va cimentando en Dios. Y llega el momento, el tiempo en que eres inamovible y tu vida es una vida de crecimiento, de fruto. Es como cuando usted planta un árbol en buena tierra y entonces al tiempo usted empieza a ver, hermano, fruto de ese árbol y usted siente orgullo, ¿no? ¿Cómo se siente cuando usted ve un árbol que lo plantó desde pequeñito, fue a la tienda, lo compró, era una ramita nada más? Bueno, no esto, pero una ramita, una simple ramita. Hay árboles que están así, ¿verdad, hermanos? ¿Sí, mira esta ramita? Así están. Un durazno, un naranja, lo que sea, así está la ramita. Lo planta, pero al tiempo se hace un árbol grande, fuerte, y entonces después usted empieza a disfrutar el fruto. Y cuando llegan a tu casa y te preguntan, ¿y ese árbol
¿Quién lo plantó? Ah, yo lo planté. Ese es este pasaje. Es lo que dice este pasaje. El Señor, hermano, cuando somos de Dios, el Señor nos va confirmando para edificarnos, porque Dios es fiel. Ahora, hay un pasaje que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Y entonces la gente se confunde y dice, no, es que Dios es fiel, aunque yo sea infiel. Ese es el problema de esas interpretaciones de la Escritura. No significa eso. Significa que aunque nosotros no podamos llegar a ese nivel, a esa manera que Dios demanda, aún Dios sigue manteniendo su gracia fiel a nosotros. Pero lógicamente no se refiere a que nosotros seamos infieles. Pues que yo puedo irme el sábado a la iglesia, al baile, yo puedo tomar, puedo fumar, puedo hacer, pasármela con mis amigos, donde sea, en lo que quiera, y al cabo Dios está ahí. En una ocasión, yo escuché a una persona decir, para mi punto de vista, un pastor que conocí por mucho tiempo acá al norte, hermano, una de las blasfemias más grandes, él dijo, estaba hablando de la fidelidad, me recuerdo que esa vez estaba hablando de la fidelidad, y él dijo, Dios, dice, es como mi perro. Dice, yo puedo patear a mi perro y lárgate de aquí, perro, y no te quiero ver. Pero al otro día que yo regreso, mi perro llega moviéndome la colita. Porque mi perro es fiel. Y él dijo, así es Dios. Yo dije, algo ya no está bien. Ya no está bien. Cuando tú escuchas esas enseñanzas, ¿has visto un avión cuando viene del cielo cayendo? De cuenta como el Señor dijo de Satanás, verá, te vi del cielo caer. De la misma manera, esas personas vienen en pique, vienen en caída, vienen, hermano, en una manera espiral hacia abajo. Y sí, francamente sí. Cuando una persona tiene esa idea de Dios, es porque su vida va en una espiral hacia abajo. Es una cosa, no se deje llevar por eso. Una persona que conoce a Dios, su deseo es ser fiel a Dios. 1 Timoteo 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, fíjate cómo dice, todo tu ser, no nada más tu alma, todo tu ser, alma y cuerpo, sea que, hermanos, guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así es que el Señor guarda mi espíritu, mi alma, que es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la dicotomía. En realidad, alma y espíritu es lo mismo, se refiere a lo mismo. Es como que dijera el alma o el espíritu, es lo mismo. Algunos dicen que no, algunos dicen que somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Yo en lo personal, aunque esa es una doctrina secundaria, no tiene nada que ver con la salvación o la vida eterna, pero es parte de esto. Y aquí lo toco, pero tu alma, tu espíritu está guardado en Cristo. Entonces, como mi alma y mi espíritu está guardado, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿Me lo llevo al baile? ¿Lo emborracho porque al cabo mi alma está guardada? No, de ninguna manera. Mi cuerpo también tiene que estar, hermano, a los pies de Cristo. Así es que la finalidad de los dones era para edificar, proveer más confirmación a los oyentes y a los creyentes. Vamos al punto 3. El punto 3, Cristo no está dividido, hermanos. Capítulo 1, el verso 10. Seguimos en 1 Corintios 1. Capítulo 1, verso 10. Os ruego. Vamos al siguiente, vamos al punto que sigue. Moldeando la mente y los propósitos, hermano. Moldeando la mente y los propósitos. Moldeando la mente y los propósitos. Dice el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Y yo nada más porque no los dejo, pero hay unos de ustedes que son bien broncudos, pero calmados. Tranquilos, tranquis. Amén. Que en los tiempos que vivimos, en la etapa que estamos, estoy dispuesto, hermano,
a votar a quien sea si se pone rebelde en contra del Señor. Pero es una cosa, había problema entre ellos. Había problema entre ellos. Eran problemáticos. ¿Por qué? Porque no había un mismo pensamiento, no había un mismo parecer. ¿Verdad? Cuando una persona no moldea bien sus pensamientos y sus propósitos, yo considero que está medio loco. Esa es mi opinión personal. A ver, usted puede pensar lo que usted quiera. Mire, hermano, yo pienso que está mal de la cabeza. Hay algo que psicológicamente, analíticamente, emocionalmente no está. Porque en el pecado no solamente, hermano, nuestra conducta se estropea, sino también nuestro sistema emocional, nuestro sistema psicológico. Yo no creo en la psicología. La psicología no se aplica al cristiano. Existe allá en el mundo, allá entre que los locos alivien a los locos. ¿Amén, hermanos? Allá en el mundo. Yo en lo personal no creo. Usted nunca. Hace poco vino una pareja que dice, no, ya fuimos con el psicólogo y ¿qué les ayudó? Nada, pues estamos igual. Pues lo único que tienen es el evangelio. No, pero es que nosotros queremos al psicólogo y al pastor. Le dije, no, eso no funciona así. Y no, dicho y hecho, no se les pudo ayudar en nada. Pero el asunto es que cuando la persona no alinea sus pensamientos a la palabra de Dios, hay problemas. Ahora, si esa persona en su interior está pasando por problemas psicológicos serios, que se mantenga tranquilo. Amén, hermanos, tranquilo. Usted reténgalos para usted. Todo lo que usted piense, reténgalo para usted. No saque el hecho de dañar a alguien por sus pensamientos trastornados. No haga eso porque yo no le voy a tener compasión. Ya se lo dije, no le voy a tener compasión porque a través de los años yo he aprendido que personas así son pero muy difíciles que se compongan. Muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque lo que se requiere es arrepentimiento. Es arrepentimiento. No un psicólogo, sino arrepentimiento. Entonces, si somos ricos de la palabra de Dios, es que ahí está la solución. Si somos ricos en la palabra de Dios. Ayer en el estudio hablábamos que tenemos la mente de Cristo. Hermanos. Entonces usted tiene la mente de Cristo. ¿Por qué habla? ¿Por qué dice? ¿Por qué piensa? ¿Por qué analiza las cosas de una manera trastornada? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no tiene la mente de Cristo. Tiene la apariencia de Cristo. Pero no tienes la mente de Cristo, porque si yo tengo la mente de Cristo, como dice aquí, ahí dice Pablo en el verso 10, que haya entre vosotros, escucho que hay entre vosotros divisiones, pero aunque no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr eso, hermanos? Hermanos, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr eso? Teniendo todos en común la palabra de Dios. Que todos tengamos el mismo concepto de la palabra de Dios. Ahora, ¿todos van a querer? ¿Todos van a querer? ¿Ustedes van a querer? No, no van a querer. Pero los que no quieren, no los voy a dejar estorbar a los que sí quieren. Es así. Los que no quieren, no se les va a permitir, hermano, a enfermar a los que sí quieren. Eso es parte del juicio de Dios sobre sus personas por tomar en poco la palabra de Dios. Debemos de moldear nuestra mente y los propósitos de Dios a nuestra vida. Pablo, él le dijo a los corintios, cuando vaya a ustedes, así se las cantó, cuando vaya a ustedes, prefiero yo ir en el amor de Cristo. No quiero usar la vara con ustedes. Pablo estaba al parecer esta carta la escribió, hermano, cuando estaba en Éfeso y estaba que echaba chispas. Porque se había gastado casi 4 años predicando el evangelio en Corinto, de día y de noche, hermano, haciendo la obra de Dios. Se va y lo primero que sucede en la iglesia de Corinto es una trastornación muy, pero muy grave. Continúa adelante. No es lo que cada uno piensa. No es lo que cada uno piensa. Mire, vamos otra vez vamos al verso 11, del 12, pero quiero leer el 11. Dice, porque aquí he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, Cloé era la informante. Amén, hermanos.
Y yo sí le doy gracias a Dios por los Chloe. Yo sí, que hay entre vosotros contiendas. O sea, Chloe les dijo, ¿sabes qué, Pablo? Aquí hay unos pleitos, hay unas peleas, hay unos argüendes, hay unos mitotes, hay unos chismes. No olvídate, vieras, Pablo, ven pronto, por favor, para que pongas orden. Sí, ahora, quizás ustedes que han andado en 40 iglesias, ¿conocen esta clase de iglesia, no, hermanos? Si han estado en iglesias así, han estado aquí, allá y te corren de una y te vas a otra, has mirado esa clase de situaciones que llegas y en vez de la iglesia dedicarse a la palabra de Dios, no, se dedican al chisme, al argüende, a los problemas, como que ese es su deporte. Dice 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. El 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les mando de una manera muy retórica, hermano Pablo, a los corintios. Es que no es lo que cada uno piensa. No es lo que cada uno piensa. Por eso Dios establece pastores que guían a la congregación bajo una sola idea, un solo Señor, una sola doctrina, una sola fe. Como dice Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, prontos. Hay problemas, pero yo voy a guardar la paz. Hay situaciones difíciles, pero voy a guardar la paz. Hay un vínculo entre nuestros hermanos que tenemos que guardar la paz. Dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que el punto es que Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Las iglesias están llamadas a la unidad porque la obra de Dios requiere fuerza. Amén, hermanos. La obra de Dios requiere fuerza, la obra de Dios requiere empuje. Y cuando las iglesias se dividen, pues más débil está la iglesia. Así es que cuando tú no participas en el empuje de la iglesia, eres un peso muerto. Eres un peso muerto. Eres solamente un número dentro de una iglesia. Tiene que haber una participación porque no es lo que tú piensas. Yo sé que tú tienes tus razones y yo sé que racionalizas tu actitud hacia tu iglesia. Como esta gente, algunos decían, yo soy de Pablo. En el verso 12, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Y otros decían, no, yo lo más espiritual, yo soy de Cristo. Decía ahí en Efesios 4:12, ¿verdad? Había esa división. Se creían unos más espirituales que otros. Había alegatos porque se creían más espirituales por pertenecer a cierto grupo. Sí, así es como lo hacían los griegos por sus maestros filósofos. Yo soy de Platón. Yo soy de Aristóteles. Yo soy de Sócrates. Y entre ellos había competencias. Y esa mentalidad mundana se había metido dentro de la iglesia de Corinto. Dentro de la iglesia del Señor. Y eso que causaba divisiones, problemas solamente porque cada quien pensaba lo que quería pensar. Cada quien pensaba lo que quería pensar. Por ejemplo, hay una y otra vez, porque yo sé que dicen, bueno, pastor, cada domingo nos lo está repitiendo. Es que cada domingo la riegan, ¿verdad, hermanos? Me pregunto, ¿no dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Esa orden para quién es? Para todos. Pero tú, como piensas en un evangelio extra bíblico, o sea, piensas en otro evangelio, tú tienes un quinto evangelio. Como tú tienes un quinto evangelio, dices, pues eso lo dirá el pastor, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera.
Yo voy a hacer y vivir como yo quiera. Esa manera de pensar es como estaba la iglesia de Corinto en ese tiempo. Había ese problema porque cada quien analizaba el mandato y la orden de Dios de una manera como se le antojaba, como quería. Continúa adelante, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Regreso a 1 Corintios capítulo 1, verso 15. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y se dirá, ¿por qué existen tantas religiones y sectas en el mundo? ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? Tantas falsas religiones en el mundo. Hay una persona que conozco aquí en la ciudad. Él puso un instituto hace poco, hace un tiempo atrás, puso un instituto. Me mandó la invitación, pastor, ¿no tienes gente que quieras mandar al instituto? Hay gente que me ha preguntado, bueno, pastor, ¿por qué no abren más iglesias? Yo creo, esa es mi creencia, mi convicción, de que no estamos para abrir más iglesias. Estamos para confirmar las iglesias. ¿De qué nos sirve tener 30 iglesias si de las 30 no se hace una? Cristianos mediocres, a medias tintas, infieles, inconsistentes, inconstantes, de doble ánimo, de doble corazón. ¿De qué sirve tener iglesias así? Esa es la pregunta. Entonces me dijo, manda gente si quiere que se prepare. Y entonces, yo al principio le tenía cierta creencia a esa persona. Cierta creencia, dije, bueno, ha de tener cierto corazón para Dios. Pero cuando después me doy cuenta a la clase de gente que él preparó. Y de hecho, unos de ellos están hasta pastoreando. Hermano, haga de cuenta que agarramos al peor de nosotros y lo mandamos a pastorear. No voltee a ver a su hermano, quédese quieto así, solo. No voltee a verlo, por favor. No lo delate. Que agarramos al más infiel, al más y lo ponemos a abrir otra iglesia. Es mi pregunta. ¿Qué clase de iglesia se puede formar de pastores que no tienen una formación, no tienen una teología? ¿Qué? Si aquí que les digo de lo que se van a morir, nada más no se alivianan. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el baluarte, hermano, de la verdad. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios, la iglesia debe de ser una portadora de la verdad. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios sella a su iglesia. El Espíritu de Dios sella a la congregación, sella a los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermano, es la fuerza. Jesús antes de irse le dijo a su iglesia, cuando venga el Espíritu tendrán poder. Amén. Hermanos. Hermanos, tendrán poder. ¿Saben lo que significa la palabra poder? Dunamis, palabra griega dunamis, donde se conoce la palabra que nosotros conocemos como dinamita. ¿Qué haría un barril de dinamita aquí si lo explotamos? Nos manda a todos a la luna, ¿verdad? El poder. Dijo Jesús, es necesario que no me vaya, vendrá a vosotros el Espíritu, el cual les dará poder. A ver, ahórquense ustedes mismos. ¿La iglesia de hoy en día tiene poder? No se confunda, no voy a decir que aquellos de Hurracán Sayamaya es el poder. Esa gente, hermano, no los tome dentro del plano. No los tome de ellos, no están dentro del plano. ¿Sí? No están dentro del plano. Eso no es poder. Eso no es poder. El Hurracán Sayamaya y detrás de eso, tienes que pactar al apóstol. Eso no es poder. Eso es mentira, es engaño. Pero la iglesia profesante de Cristo tiene poder.
Carece de poder. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder del Espíritu de Dios en la vida de los cristianos? Romanos 8:14, ya lo leí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por ese poder de Dios, son guiados. Esos son hijos de Dios. ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder de tu vida como hombre, como mujer, como joven? ¿Dónde está el poder de Dios? Dices que tienes al Espíritu Santo, pero no se ve. No se ve porque tu participación en ese poder de Dios, en ese poder, escúchame, Dios nos ha encargado que seamos luz en este mundo. ¿O no? Dios ha dicho que somos la sal de este mundo. ¿O no? Pero a la iglesia le falta poder. ¿Por qué? ¿Porque no tienen Biblias? Tienen Biblias. Ahora, no quiero ser tan dogmático. No quiero ser tan dogmático. Algunos de ustedes sí son salvos, pero les hace falta obedecer. Simplemente obedecer. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando tú obedeces al Señor, para obedecer a Cristo se necesita poder de Dios. Para obedecer al Señor, dijo Jesús, fíjate, dijo, volviendo al libro de Hechos, capítulo 1, Jesús le dijo a su iglesia, a sus apóstoles, cuando me vaya recibirán poder. Pero no dijo solamente ahí se quedó, y me serán testigos. Fíjate qué tremendo, hermano. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no califica ni siquiera ni para testigos de Jehová. Ni para testigos de Jehová. Yo estoy seguro que si transportáramos gente de las iglesias cristianas a los testigos de Jehová, ni ellos te quisieran. Ni ellos, hasta ellos te mirarían raro. ¿Qué testigos son? Tienes que poner atención cuál es el problema de la iglesia de Corinto. Y ese problema es latente el día de hoy. No es lo que cada uno piensa. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está unida por un mismo espíritu. Continúa adelante, el evangelio no es de humana procedencia. El evangelio no es de humana procedencia. Un poco más rápido. Como dice el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. ¿Sí? El evangelio no es de humana procedencia. Continúa adelante, el evangelio propone a Cristo crucificado como un único medio de salvación. Dice ahí, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es lo que predicamos. Punto 4, el poder y la sabiduría de Cristo. Ahí mismo, capítulo 1, verso 18. Continúa adelante en la siguiente pregunta. Dios a propósito hizo que el evangelio de salvación fuera algo simple. El evangelio no es ninguna se me fue la palabra, no es ningún secreto, no es algo místico. El evangelio es algo simple. Y Dios así a propósito lo hizo en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Ahí mismo, hermano, vemos cómo el Señor nos declara cómo el predicar su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se predica de una manera explícita? ¿Por qué se predica en una manera explícita la palabra de Dios? Porque ella es la única que te puede despertar. Es la única que puede traer vida a nuestra vida. Hechos 17, 18, había algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y otros decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ese es el problema con el impío, que no conoce el evangelio y porque no lo conoce se le hace locura. Se le hace locura. ¿Sí? 2 Corintios 15, 2, capítulo 2, verso 15 dice... Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. Es algo simple.
pero que por cuanto el ser humano no cree, no tiene fe, no se arrepiente de su pecado, no quiere dejar su vida, simplemente no puede llegar a la vida eterna a su persona. Continúa adelante, regreso a 1 Corintios. La sabiduría humana es incomparable al Evangelio, hermanos. La sabiduría humana es incomparable al Evangelio. Verso 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?, dijo el apóstol. Porque la sabiduría humana es incompatible con el Evangelio. Por eso les dije, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? La psicología es sabiduría humana. Ahora, ¿sirve de algo la psicología? Sí, para los impíos, para ellos. O sea, es como un aliciente que un muerto le da a otro muerto. Pero la sabiduría humana, lo estamos mirando aquí, que es algo que Dios ha desechado porque no es compatible con el alma del Hijo de Dios. Les he explicado, les he dicho muchas veces que para el cristiano la palabra de Dios es suficiente. Ella sana, cura nuestra alma, sana nuestras emociones, sana nuestros pensamientos, sana nuestras acciones, nuestras ideas erróneas. La palabra de Dios es suficiente. Aunque el mundo le parezca locura, para nosotros no es locura, para nosotros es más que suficiente. Continúa adelante. El Evangelio es tan simple que parece locura. Continúa en el verso 21. Fíjate lo que dice Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es que por eso predicamos, por eso hablamos, por eso no les cuento mis experiencias personales, ni les hablo de lo que soñé, ni les hablo de lo que me imagino, ni les hablo de lo que yo pienso, les hablo la palabra de Dios, porque por la locura de la predicación es que la gente, hermanos, los oyentes y los creyentes se salvan. Pero hay que humillarnos a Cristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios ha puesto poder en nuestras vidas como hijos de Dios. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será, ¿qué, hermanos? Avergonzado. El Evangelio para el mundo. ¿Qué te dice la gente cuando les hablas del Evangelio, le hablas de Cristo? Cuando les hablas, pues, cuando de repente se te sale decir que eres cristiano, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ah, ustedes les lavaron el coco, ¿no te dicen eso? ¿Qué más te dicen? Ustedes están locos. El pastor ya los enloqueció. Sí, el pastor les está robando su dinero. El pastor se aprovecha de ustedes. Y todas esas locuras, todas esas tonterías. Porque para el perdido parece locura lo que hacemos. Qué tremendo, hermanos. Continúa adelante. Parece locura, pero es plena sabiduría de Dios. Es plena sabiduría de Dios. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, fíjate, o sea, esta palabra se traduce: lo más tonto que Dios pudiera hacer o decir, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Dios siempre tiene ventaja. Porque su sabiduría es encima de todo, por todo.
Por eso, cuando usted me pide un consejo, mi deber es darle la palabra de Dios, porque es la única sabiduría alta, es la única sabiduría que tiene, hermano, esa grandeza. Punto último, lo incomprensible de la elección de Dios. Lo incomprensible de la elección de Dios, en el verso 26. Continúa adelante. Dios, en su soberanía, escoge a quien Él quiere. Dios en su soberanía escoge a quien Él quiere. Quizás no estés de acuerdo con esto, porque crees en el libre albedrío. Creen en el libre albedrío, creen en la libre decisión del hombre. Eso en esta iglesia nos enseña, aquí no enseñamos eso. Como iglesia no es parte de nuestra teología, no es parte de la teología cristiana. Es lo que consideramos, es lo que hemos observado, que en realidad la salvación es del Señor. Él es el que escoge, Él es el que elige, Él es el que predestina desde antes de la fundación del mundo. Así es que Dios desdeñó, o sea, despreció la sabiduría humana, y no solo al descalificarla como medio para llegar a conocerle, sino también en su elección de salvar a los humildes. Dice el verso 26 de ahí de 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Sí? ¿A quién escoge el Señor? ¿A quién escoge el Señor? ¿A quién ha elegido el Señor? Ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo creo que la iglesia hoy en día incluso debe de mantener siempre un perfil sencillo en su corazón. ¿Amén, hermanos? Sencillo. Decía mi abuelita, ni tan, ni muy, muy. ¿Verdad? Pero eso es lo que fue el Señor. Si echábamos cuenta nosotros atrás, acuérdate, ¿cuántos aquí se recuerdan cuando eran niños, hermanos? La mayoría de aquí venimos de un trasfondo hispano, latino. En realidad no teníamos mucho. No había muchas cosas en nosotros. No había ni mucha riqueza, ni mucha abundancia, incluso ni mucha educación. Entonces Dios se complace salvar a quien Él escoge, a quien Él elige. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así es que el Señor es soberano en su elección. ¿Sí? Continúa adelante. ¿Qué escoge el Señor? Primero, escoge necios. Que de hecho algunos hasta el día de hoy siguen manteniendo ese mismo deporte, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor escoge necios. Necio es un moros. La palabra griega moros, que significa carente de inteligencia, insensatos, tontos. Eso es lo que significa un necio. Y ahí el Señor lo dice, ¿verdad? Verso 27. ¿A quién escoge el Señor? Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Así es que te sacaste la lotería por necio, amén, hermanos. Te escogió por eso el Señor. En vez de sabios, Él escogió necios. ¿Sí? Por eso, pero en su sabiduría, esa necedad, fíjate, dicen los científicos que Dios no existe. Pero Dios también le place salvar a científicos, astronautas, maestros que se convierten a Cristo. ¿Sí? 2, ¿qué escogió el Señor? Débiles. Escoge gente débil, ahí mismo en el verso 27. Y lo débil del mundo escogió Dios. Fíjate, subraya la palabra escogió. No es que el mundo escogió a Dios, escogió. El Señor escogió. ¿Qué son los débiles? Ástenes, de la palabra griega ástenes, que significa débil. Un débil significa un discapacitado. Una persona de condición desesperada, un enfermo, un adolorido. Eso significa un débil. En vez de fuertes, en vez de poderosos, ¿sí?
Por eso mucha gente de muy bajo perfil se convierten a Cristo. De hecho, algunas personas llegan a creer que el evangelio es solamente para los pobres, para los ignorantes. No, sino aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Y tercero, ¿a quién escoge el Señor? El Señor escoge a gente vil. Ahí en el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. La palabra vil, del griego ágenes, una persona vil significa alguien inferior, insignificante, débil, sin rango. A esos menospreciados escogió el Señor. Y por eso es que vemos asesinos, sicarios, homosexuales, borrachos, drogadictos, que se convierten a Cristo. Porque eso es lo que escogió el Señor. ¿Y quién le puede decir, por qué, Señor? ¿Por qué no escogiste a mi primo, que él es un maestro de la universidad? Porque no es cuestión del rango, ni de la posición, ni de tu riqueza, ni de la belleza, ni de la popularidad que en el mundo tengamos. No es por eso que el Señor nos escogió. Gracias al Señor que Él escogió y nos ha escogido a nosotros en medio de toda esta multitud de gente. Continúa adelante. Dame unos minutos, ya termino, hermanos. Para que nadie se sobrevalore en algo. Esa fue la razón. Verso 29. A fin de que, ¿qué? Léalo conmigo. ¿A fin de qué? Nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén, hermanos. Solo en Jesús podemos ser sabios, solo en Jesús, por Jesús podemos ser justificados, solo por Él podemos ser santificados y solamente por Él somos redimidos. Cristo es el mérito en nosotros, hermanos. No nosotros mismos, en nosotros no hay nada. Por eso les he dicho, a veces, no sé si alguna vez usted ha visitado iglesias, y sí las hay, porque yo las conozco. He ido a esas iglesias, me han invitado a esas iglesias, hermano, donde la gente parece que te cobra por saludarte. Porque les han metido en la cabeza de que son mucho, y llenan a la gente de orgullo, de altivez, de soberbia, de creerse la última Coca-Cola del desierto, como decía alguien. Por eso, porque se sobrevaloran, tienen una sobrevaloración. No, lo único bueno en nosotros es Cristo Jesús. Por último, punto último, para que entendamos que lo único bueno en nosotros es Cristo, hermanos. Lo único bueno en nosotros es Cristo. ¿Por qué te amo? Por Cristo. Si Cristo no estuviera en ti y si Cristo no estuviera en mí, fuéramos enemigos a muerte. Como el mundo se ve, como el mundo vive. Pero por cuanto Cristo es en nosotros y ha puesto su sabiduría, su amor, su gracia, su entendimiento, ahora podemos amarnos en el mismo amor del Señor. Porque Cristo es en nosotros. Dice el verso 31, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Cristo es nuestra única gloria, hermanos. Dios es el único que ha manifestado a este mundo y en este tiempo su gracia. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús, para buenas obras, de la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como esta mañana, hace un momento, repitieron los niños. Somos hechuras de Dios en Cristo Jesús. Y Pedro también testifica ese propósito. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados, fíjate, de vuestra vana manera de vivir. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Termino leyendo Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo de lo cual nosotros como cristianos podemos y debemos de sentir una profunda satisfacción, es de que Cristo está en nosotros, hermanos. Concluyo, porque ya los miro desesperados, hermanos. Pablo el apóstol, enviado de Dios, escribe esta carta para corregir a los corintios y a la iglesia que se formaría futuramente, la cual somos nosotros. La verdadera riqueza está en el conocimiento, entendimiento y vivir de la palabra de Dios, nada menos. Su palabra sobrepasa toda sabiduría y entendimiento humano. Seamos agradecidos por esa enorme bendición. Y por último, Cristo no está dividido en sectas. Su iglesia es su cuerpo y por lo tanto se mantiene unida a la verdad del Evangelio. Si Cristo está en mí y Cristo está en ti, su palabra está en mí y en ti, entonces todos debemos de pensar una misma cosa. Y debemos de tener un mismo entendimiento y de formarnos en un mismo carácter en Cristo Jesús. Este capítulo hay algunos capítulos que tienen más versos que otros, por eso nos vamos a tardar un poquitito más. Pero hay otros muy cortitos, hermanos. Así es que tenga paciencia, trate de venir bien despierto, bien alerta, como dicen los de allá, bien avispa, abusadillo, trucha, ¿qué más? ¿Cómo dicen en Guatemala? Pilas, abusadillo de chiquillo, amén, hermanos, vivillo, para que aprenda y vea que el Señor sigue hablando a nuestra vida el día de hoy. Le voy a invitar a que se pongan de pie conmigo. Pónganse de pie, hermanos.